Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar en nuestro curso de Historia Universal la llamada Revolución Rusa, uno de los acontecimientos que marcó el destino de la historia mundial en el ¿qué siglo, jóvenes? En el siglo XX. Fue sin duda el establecimiento del Estado socialista en Rusia, que fue en el año de 1917, suceso que influyó decisivamente en el devenir histórico mundial, logrando que dicho sistema económico, político, social compitiera con el capitalismo por la hegemonía mundial a lo largo del siglo XX. Entonces hablaremos nosotros acerca de esta llamada Revolución Rusa, de este cambio que se va a hacer en Rusia para también estar a la par con los demás países capitalistas, como teníamos, ¿no? Y recuerda Inglaterra, estaba Estados Unidos, Bélgica, entre otros. Así que, chicos, vamos a iniciar con la clase y presten mucha atención. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media, y los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución, y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional. Capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra,
la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder, y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991. Ahora hablaremos acerca de qué, de los antecedentes de la Revolución Rusa. A la entrada del Imperio Ruso en el siglo XX, Rusia se encontraba en una gran recesión. ¿Y qué es una recesión? Pues había una gran disminución del aparato económico, sobre todo la producción, y esto generaba un gran aumento en el desempleo. A ello también va a seguir una época de gran auge industrial y comercial. Pero este auge industrial y comercial no va a favorecer a Rusia, sino va a favorecer al capital extranjero, como a los franceses, a los alemanes, a los belgas. Rusia, que dependía en buena medida de los países occidentales, sufrió las consecuencias de una de las crisis que afectaba a Europa y a los Estados Unidos, la disminución de la actividad en la industria pesada. Esto va a traer consigo a una importante ola de despidos y llevó al paro a una parte importante de la población, obrera, que en este caso era la clase más crítica, era la clase más crítica de los campesinos. Tras la reactivación económica, la nueva conciencia política del mundo obrero se hizo evidente en las numerosas huelgas que estallaron en todo el imperio en el año de 1903. La agitación social se extendió hasta el campesino, a causa también va a traer 2 años consecutivos. A eso vamos a sumar de los problemas internos que tenía Rusia, vamos a sumar también las malas cosechas. Entre los años de 1902 y 1904 se registraron aproximadamente, aunque ustedes no lo crean, jóvenes, 670 levantamientos contra las propiedades señoriales. Esto era la prueba de una lenta penetración de los ideales revolucionarios. El pueblo ruso exigía un cambio. A partir de enero del año de 1904, las dificultades en el exterior se sumaron a las tensiones internas. La flota rusa, inmersa también en una guerra con Japón, acumulaba derrotas que la opinión pública interpretaba como una muestra de la incompetencia del poder. Lejos de provocar la unidad nacional, la guerra también ruso-japonesa contribuye a aumentar la hostilidad hacia el zar. ¿Quién era el zar? Pues era Nicolás II, quien es y va a ser el último zar de Rusia perteneciente a la dinastía Romanov. El descontento popular permitió a la oposición reagruparse en movimientos cada vez más numerosos y mejor organizados. En la extrema izquierda estaban los marxistas rusos, que estaban agrupados a través del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que fue fundada en el año de 1898, cuya facción más radical eran los bolcheviques, quien estaba dirigido por Lenin. Lenin era quien abogaba por derrocar el régimen y difundía su propaganda en los medios obreros. Por otra parte, se encontraba el Partido Social Revolucionario, que predicaba la emancipación del campesino y se manifestaba por medio de espectaculares acciones terroristas. La oposición liberal apenas empezaba a organizarse, los partidos de la monarquía constitucional formaron parte de las notables asambleas locales y las asociaciones profesionales. A ello, nosotros podemos concluir lo siguiente. Un resumen a lo que expliqué. Pues en los antecedentes podemos mencionar que en Rusia se daba la llamada las malas condiciones de trabajo.
el gobierno zarista, que era autoritario y absolutista. Nadie podía contradecir al zar Nicolás. La economía estaba totalmente atrasada, mientras los países en Europa desarrollaban lo que viene a ser ya capitalismo e industrialización. Aquí en Rusia todavía seguían en el feudalismo y la acumulación de tierras. También tenemos las guerras constantes, y una guerra de ellas, como ya lo expliqué, fue la guerra con Japón, que lo único que trajo fue que se le considere, en este caso, que rompa la unidad nacional en Rusia, ¿no? Y por último, existe una gran cantidad de población donde la mayoría que clase era la campesina. Y recordemos también que había otra clase que eran los llamados obreros. ¿Ok, jóvenes? Entonces ahí tenemos los llamados antecedentes. Vamos ahora a hablar acerca de la detonante de este conflicto. Para ello tenemos que viajar al año de 1905. ¿Y qué pasó en el año de 1905? Como tú puedes apreciar en nuestra imagen, ves a una gran cantidad de personas, pero no son militares, sino con la misma vestimenta puedes tú determinar que son parte del pueblo. Personas, mujeres, hombres muy humildes que se ven incluso ahí tirados muertos. Entonces, ¿qué significa ello? Pues para esto, esta llamada masacre significa el llamado Domingo Sangriento. Esto se va a dar el 22 de enero de 1905. Un inmenso cortejo de manifestantes recorría, como puedes ver aquí, es el pueblo, ¿no es cierto? Que recorría, ¿qué cosa, chicos? Que recorría las calles de San Petersburgo. Según se indican, fueron aproximadamente 140.000 personas que estaban encabezados por el Pope Gapón. Se dirigieron hacia el Palacio Imperial para entregar una petición al zar con importantes reivindicaciones. Ese grupo, quería la creación de una asamblea legislativa, la separación de la Iglesia y del Estado, y sobre todo un impuesto progresivo sobre las rentas. Además de ello, deseaba una acción legal para la protección de los trabajadores y además que se terminara, que ya no continuara la guerra ¿contra quién, chicos? La guerra contra Japón. Los manifestantes no creían que pudiese ocurrirles algo, ya que se consideraban, ellos creían que estaban amparados por la protección especial del zar. Pero, ¿qué pasó, chicos? Al llegar a la plaza, como tú puedes ver ahí en la imagen, ante el Palacio de Invierno, no fue el zar quien los recibió. Nicolás II se había marchado a una de sus posesiones y quien les esperaba a estos manifestantes era su ejército, con sus armas preparadas. Sonó un disparo, luego una salva, después otras y otras. Esto trajo que la multitud huyera despavorida para tratar de salvar su vida. Pero las tropas siguieron cazando a los manifestantes hasta la entrada de la noche. Entonces, este Domingo Sangriento, el pueblo queda totalmente decepcionado de sus armas, ¿no? Creyendo que él los va a proteger, y lo único que hizo el zar fue dar la orden de matarnos, ¿no? Y ellos solo tenían, en este caso, peticiones que ellos consideraban sensatas para mejorar, en este caso, su economía y la calidad de vida, pues, ¿no? Pero eso no se dio. Entonces, esta viene a ser la detonante de la llamada revolución. Hablaremos acerca de las causas. Hablamos ya acerca de los antecedentes, la detonante de esta revolución. Ahora, ¿cuáles son las causas? En las causas nosotros vamos a mencionar una causa política, económica, social e ideológica. En la política nosotros podemos mencionar, es una de ellas, es la crisis del régimen autoritario y despótico. ¿De quién? Del zar Nicolás II. Recuerda lo que pasó, el llamado Domingo Sangriento. El zar era incapaz de resolver los problemas económicos y sociales producidos por la derrota frente al Japón, en este caso en el año de 1905.
y la desastrosa participación en la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdas lo que trabajamos la clase pasada? Bueno, hace 2 semanas. Eso viene a ser considerado como una causa política. En la económica, pues aquí tenemos la dependencia. ¿Te recuerdas que Rusia dependía mucho del capital extranjero? De potencias como cuáles, como Inglaterra, tenemos a Francia, Alemania y Bélgica. Estos países controlaban los principales recursos naturales de Rusia y determinaron el surgimiento del proletario ruso duramente explotado. Luego tenemos una causa social. En la causa social nosotros podemos mencionar la llamada explotación del campesino, que estuvo bajo un régimen de servidumbre que generó profundas diferencias sociales y una miseria extrema entre los llamados campesinos, que eran también conocidos como mujiks. También tenemos una causa ideológica. En la causa ideológica tenemos la difusión de las doctrinas socialistas y liberales que van a influir en el pensamiento político de los principales, en este caso, líderes de la llamada revolución. Ahora nosotros vamos a hablar acerca, ahí tenemos la llamada, el desarrollo de la revolución de 1917. En este desarrollo de la revolución nosotros vamos a hablar de 2 sucesos importantes, la revolución de febrero y la revolución de octubre. En esta revolución de febrero tenemos a quién lo va a dirigir, pues lo va a dirigir el partido de quién, el partido de los mencheviques, en una alianza con la Duma, generando así un gobierno socialista moderado, quien va a estar presidido por un gobierno provisional. ¿Y quién va a ser el líder de ese gobierno provisional? Alexander Kerensky. Esta revolución ocurrió entre el 23 al 27 de febrero de 1917. El gobierno zarista había aprovechado la introducción de Rusia en la Gran Guerra para suspender la Duma. Sin embargo, la situación en el frente fue totalmente adversa, provocando una revuelta aristocrática que restableció a la Duma con el apoyo del ejército y la marina. El 23 de febrero de 1917 se produjo una manifestación de mujeres del Soviet de Petrogrado contra la escasez de alimentos. Además, a esta manifestación de mujeres van a recibir apoyo de los obreros y también de soldados inconformes con el régimen. Ante esta situación, los miembros de la Duma se unen al partido cadete, que era de corte liberal, acordando la abdicación de Nicolás II y poniendo de esa manera fin al régimen zarista. Se organiza un gobierno provisional presidido ¿por quién? Por el príncipe Liov, de carácter moderado, el cual aplicó diversas reformas liberales para el establecimiento de ¿qué, chicos? De una llamada República Democrática y reorganizar el ejército para la continuación de la guerra. Los planteamientos de la Soviet de Petrogrado eran diferentes. La Soviet quería, por un lado, finalizar la guerra, controlar las fábricas y distribuir las tierras. La situación política era divergente. Por un lado, el gobierno provisional planteaba medidas a tomarse y, sin embargo, las soviets tenían el control y respaldo del pueblo. Los soldados no obedecían órdenes del gobierno sin la aprobación del soviet. De otro lado, los líderes bolcheviques regresaron de un exilio en Siberia para dirigir la organización de su partido. ¿Y quién era el líder? Lenin. Lenin llegó a Petrogrado en abril, siendo protegido en su traslado desde Suiza por el Estado Mayor alemán. Allí publicó su tesis de abril, donde plantea el fin de la guerra imperialista para iniciar la revolución a escala internacional. Asimismo plantea el reemplazo del gobierno provisional por la llamada República de Soviet. Desde el diario Pravda, que quiere decir la verdad, promovió una inmensa campaña para convencer a los socialistas de sus ideales. Tras ello, va a darse otra revolución, ya lo conoces, la Revolución de Octubre. En la Revolución de Octubre, ya lo sabes, ahí tienes la imagen por quien fue dirigido por el partido bolchevique. ¿Quién era el líder del partido bolchevique? Pues Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Tuvo un carácter marcadamente socialista radical. Se inicia tras la
insurrección contra el gobierno provisional de ¿quién? De Kerensky, el 24 y 25 de octubre. El 24 de octubre, la Guardia Roja ocupa el Palacio de Invierno, siendo arrestados los ministros del gobierno provisional. Sin embargo, Kerensky logra escapar. Al día siguiente, Trotsky, miembro del partido de los bolcheviques, entrega el poder al segundo Congreso de Soviet. Se conforma el Consejo de Comisarios del Pueblo, llamado Sonakor. Se forma además el primer gobierno obrero y campesino de carácter provisional hasta que fuese convocado una asamblea constituyente, siendo elegido Lenin como presidente, secundado por Trotsky como su comisario de Relaciones Exteriores y Stalin como su comisario de las nacionalidades. El 26 de octubre, Lenin promulga la ley de la reforma agraria, mediante la cual los grandes latifundios quedan abolidos y la tierra pasó al poder de ¿quién? De los campesinos. El 2 de diciembre se estableció un Soviet Supremo de la Economía Nacional. Se va a estatizar los bancos y se concedió el control de la producción a los trabajadores. La industria se fue nacionalizando gradualmente. Los grandes inversionistas ingleses y franceses van a mostrar cierta disconformidad. En enero del año de 1918 se establece la famosa Asamblea Constituyente en Petrogrado, donde los bolcheviques solo alcanzaron una pequeña minoría. Lenin, con apoyo de la Guardia Roja, la disuelve alegando que ésta tenía una representación de carácter burgués, contraria al sentido revolucionario. En su lugar fue reunido el tercer Congreso de Soviet de Rusia, que aprueba la Declaración de los Derechos del Pueblo como el preámbulo de la Constitución del año de 1918. En ella se establece una república federal bajo la dominación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual se va a constituir oficialmente en el año de 1922. Lenin puso fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial mediante el tratado, ¿te acuerdas cuál tratado? Brest-Litovsk, que se da el 3 de marzo de 1918, por el cual Rusia debió en este caso entregar Finlandia, Polonia y Ucrania y los estados bálticos, que vienen a ser Estonia, Letonia y Lituania, aquí a Alemania. Esto desencadenó la guerra civil rusa entre el ejército rojo, los bolcheviques, y el ejército blanco de los mencheviques y zaristas, entre el año de 1918 a 1920. Los blancos, desorganizados y con escaso apoyo, fueron derrotados por los comunistas. Y es así que en el año de 1921, Lenin impuso la nueva política económica para reconstruir la economía rusa por medio del capitalismo de Estado. El instrumento principal para la coordinación de las reformas fue el Gopsland. Se crearon granjas estatales llamadas sovkhozs y cooperativas de explotación agrícola llamado kolkhoz. El comercio interior se delegó a la empresa privada. La agricultura se recuperó con mayor rapidez, la industria artesanal aumentaba su productividad, pero no así. En este caso, también se desarrolló la industria siderúrgica. Las diferencias sociales entre campesinos ricos llamados kulaks y los pobres volvieron también otra vez a surgir. Y es así que en el año de 1922, Lenin estableció oficialmente la Unión de las Repúblicas Socialistas, la más conocida como la URSS, primer Estado socialista del siglo XX. Con la muerte de Lenin, acontecida en el año de 1924, surgió la rivalidad entre sus principales colaboradores, quienes Trotsky y Stalin, quienes deberían acercarse al desarrollo, se va a dar el enfrentamiento entre Trotsky y Stalin luego de la muerte de Lenin, quienes diferían acerca de cómo debería desarrollarse este llamado socialismo en Rusia. Pero ya eso será una historia que hablaremos más adelante. Ahora yo quiero que nos quede bien claro acerca de este periodo conocido o el desarrollo de la llamada Revolución Rusa de 1917 y los principales representantes de cada uno de ellos. Ok, jóvenes, entonces no se olviden repasar su libro
intentar resolverlo. Y ya en la tarde seguiremos conversando más acerca de la llamada Revolución Rusa. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho.